Economista, ¿hay violaciones al procedimiento del juicio político? A ver, estamos en la etapa de sustanciación que se llama del juicio político. Es decir, y para conocimiento de la ciudadanía, ¿qué es lo que ha pasado? Rapidísimo, ¿no? A ver, hubo la presentación de la solicitud, o mejor dicho, la solicitud de juicio político, adjuntando las firmas y las pruebas al Consejo Administrativo de la Legislatura. Consejo Administrativo de la Legislatura dio paso a eso, pasó a la Corte Constitucional, y aquí un primer asunto que hay que aclarar. La solicitud inicial de juicio político contenía 3 causales, 2 de concusión y 1 de peculado. La Corte Constitucional exclusivamente da paso a la de peculado y claramente establece en su dictamen que el procedimiento será llevado exclusivamente sobre el tema del peculado y que no puede incorporarse las pruebas relacionadas con los otros 2 caros, con las otras 2 causales que constaban en la petición del juicio político. Esto ha pasado a la Asamblea, es decir, a la presidencia de la Asamblea, ha trasladado a la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional, que es donde se está dando la etapa de sustanciación. ¿En qué consiste la etapa de sustanciación? Muy rápidamente. Bueno, hay 10 días para que las partes presenten sus pruebas. Hay luego 10 días adicionales para que las partes practiquen la prueba. Es diferente, una cosa es anunciar la prueba y otra es practicarla, la prueba, o demostrar, digamos, la prueba que se ha anunciado. Luego tiene 10 días más la Comisión de Fiscalización y Control Político para hacer el informe correspondiente, es decir, recomendando o archivando el juicio político. De ahí viene otro trámite que obviamente ya es a nivel del Pleno de la Asamblea Nacional. Entonces, sería el paso final. El paso final propiamente dicho, no sé si rápidamente lo describimos también. Bueno, entonces ahí lo que tiene que hacer el presidente de la Asamblea pues es convocar al pleno. Ahí se inician los asambleístas interpelantes, luego el presidente de la República, ahí hay una réplica contra réplica y abandona el presidente de la República el pleno. Luego se produce el debate de los asambleístas. Ese debate puede participar los 137 por un tiempo máximo de 10 minutos. Acabado el debate, se cierra la sesión y tiene que convocarse a una nueva sesión exclusivamente para la votación del juicio político. Si se reúnen los 92 votos, el presidente de la República sería destituido, y si no se reúnen los 92 votos, el juicio será archivado. Entonces, ¿en qué parte estamos este momento? En la parte de lo que hemos llamado la sustanciación, es decir, el procedimiento en la Comisión de Fiscalización y Control Social. ¿Cuál es el problema? Y ahí le respondo directamente a su pregunta. Y es que la Corte Constitucional establece que no se puede tramitar otra prueba que no sea las de el peculado. Pero sucede que esa es la razón del juicio. Exactamente. Pero sucede que en ese mamotreto que enviaron los asambleístas hasta la Corte Constitucional misma, hasta la Corte Constitucional, no había una singularización específica de la prueba. Es decir, estaban los 3 causales y un listado de documentos, de testimonios, etcétera, que supuestamente justificaban las 3 causales. Pero al haber decidido la Corte Constitucional que solamente es una causal, entonces lo que les corresponde a los asambleístas que llevan adelante el juicio político es singularizar la prueba, singularizar, es decir, especificar de este listado cuáles son las pruebas que corresponden al peculado y cuáles son las pruebas que no van a participar. Eso es lo que les ha dicho el presidente de la Comisión de Fiscalización y Control, y a eso es lo que se resisten. Porque no tienen las pruebas. ¿Por qué? Porque en realidad toda la prueba que ellos argumentaron
más bien estaba dirigida a los otros dos casos, y el tema del contrato entre Flopec y Amazonas Tankers prácticamente era una especie de relleno, entonces casi no adjuntaron prueba. Entonces ellos lo que quieren es este momento adjuntar prueba nueva, porque de la prueba que enviaron a la Corte no hay nada. Entonces ahí está un poco entrampado el asunto. Ellos se niegan a singularizar la prueba, dice que lo harán en su momento, y lo que se está haciendo es cogiendo un artículo de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, donde los comisionados, es decir, parte de los de la comisión, sí pueden pedir pruebas directamente de oficio, digamos, ¿no? Entonces, el sector afín mejor dicho, los comisionados o los asambleístas de la comisión afines a los asambleístas interpelantes están pidiendo ellos que se incorporen las pruebas que van a necesitar. Pero mire, el asunto es que no van a tener las pruebas para poder justificar el peculado, porque definitivamente no hay peculado después de todo lo que se ha podido ya revisar y de toda la documentación de que es pública. José Luis, que lo podemos, si usted gusta, precisar por qué es lo que no hay peculado. Bien, economista, parecería entonces que el ánimo de los asambleístas no está en respetar el dictamen de la Corte Constitucional definitivamente. No, mire, el ánimo de ellos es destituir al presidente de la República a como dé lugar. O sea, para ellos no hay ordenamiento jurídico, para ellos no hay dictamen de la Corte Constitucional. Pero hay infracciones a los excesos, a las violaciones del procedimiento. Mire, los funcionarios públicos están obligados a cumplir estrictamente las sentencias y dictámenes de la Corte Constitucional, quien está obligado a hacer un seguimiento de sus dictámenes en sentido estricto, y en caso de no hacerlo los puede llegar a destituir, como ya pasó con los consejeros o con los ex consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Pero bueno, ya Villavicencio ha pedido a la Corte Constitucional que intervenga para hacer seguimiento al procedimiento, pero bueno, no sé si la Corte va a pronunciarse ahora, se pronunciará después. Bueno, mire, el problema, José Luis, es el siguiente. Antes de terminar, economista, estas solicitudes probatorias dentro de los plazos legales, que es de 10 días, ese tiempo ya culminará este 16 de abril. Este tiempo está ya devengándose, digamos, ¿no? Transcurriendo, pero hay 10 días adicionales ya para practicar la prueba. Pero el 16 de abril es hasta ahí hay como presentarla. El presidente de la República no tiene ninguna limitación en presentar cualquier prueba, porque como él es el acusado, así es. ¿sí? Es más, el presidente les ha dicho, a ver, singularicen la prueba para yo defenderme. Lógico. Porque el debido proceso y por sentido común, si usted va a ser acusado de cualquier delito, pero obvio, pues tiene que decirle, a ver, de esto le vamos a acusar. Exacto. Y estas son las pruebas que yo voy a argumentar. Entonces usted dice, a ver, yo armo mi defensa. Entonces, este rato, ellos están armando la defensa en función de desvirtuar el supuesto peculado, ¿no? Entonces, mire, José Luis, acá de por medio hay otro problema. Porque si usted comienza a sumar los plazos, porque luego del informe de la comisión tiene que ir al pleno, luego se puede alargar el debate, luego, etcétera. Hay la urgencia porque en este transcurso tiene que elegirse nuevas autoridades en la Asamblea Nacional. Y entonces la desesperación del oportunista de Saquicela y su combo es que el juicio político no termine o no culmine en el periodo de ellos. Y entonces usted sabe que se va a meter ahí la negociación de las nuevas autoridades con la negociación de los votos y se va a hacer un problema. Mire, más allá de eso... Hay un grupo de asambleístas que ya están comentándolo en los corredores internos de la asamblea, de que definitivamente ellos van a desistir y van a anular el juicio político porque no hay los elementos necesarios. Mire, definitivamente, ya lo hemos conversado, no van a poder demostrar el peculado.
Entonces, el problema es de si se reúnen o no los 92 votos, porque en realidad lo que resuelva la comisión o lo que recomiende la comisión, lamentablemente, como se maneja esa Asamblea Nacional, no va a importar. A la hora de la hora, no importará lo que diga la comisión, no importará lo que digan los interpelantes, no importará lo que diga el presidente, lo que importarán son los votos. Y el asunto es que este rato parece ser que los 92 votos que ya tenían asegurados no los tienen. Entonces, en ese problema estamos, José Luis. Entonces, viene de nuevo la pregunta, teniendo un deber ineludible de reestructurar la Asamblea Nacional en lo que respecta al nuevo presidente, a las nuevas comisiones, esto le da tiempo hasta el 24 de mayo. Claro, ese es el problema. Entonces, está ligado lo uno a lo otro, ¿no? Entonces, no tener los votos va a ser un duro golpe al grupo que actualmente, o a la mayoría que actualmente domina, digamos, o predomina en las diferentes autoridades, en lo que es el Consejo Administrativo de la Legislatura y en las comisiones. Es decir, lo que se viene en la Asamblea es un lío. Ahora, tome en cuenta que está de por medio también el tema de la muerte cruzada. Porque el presidente de la República podría emitir su decreto de destitución de la Asamblea hasta antes de la votación, en realidad, porque no le dice la Constitución en qué momento, ni las leyes en qué momento puede o no decretar la muerte antes cruzada. De la votación de la votación ya del Pleno respecto del juicio político. Es decir, después que él ya se interpele, después que él se defienda, como tiene que cerrarse esa sesión y convocarse a una nueva. Ya la última, ya para la decisión final. Para la votación. Hasta ahí, el presidente pues tiene la posibilidad, si no consigue mejor dicho, si se consiguen los 92 votos para destituirlo, él podría optar por destituir antes a la Asamblea Nacional. Obviamente eso va a tener repercusiones de carácter político, de carácter social, y va a tener que ser una decisión adecuadamente pensada, pero en todo caso, lo que queremos los ecuatorianos es que se acabe el show político en la Asamblea Nacional, que los asambleístas cumplan con el ordenamiento jurídico, cumplan con el dictamen de la Corte Constitucional y que voten en función de las pruebas que efectivamente las dos partes vayan a esgrimir, porque no pueden este rato pronunciarse si todavía no se ha sustanciado en realidad el problema. Nosotros somos externos y podríamos ya establecer nuestras conclusiones, pero ellos no pueden adelantar criterio porque estarían inclusive prevaricando. Así es. Bueno, yo asumo la responsabilidad ulterior, lo dijimos ayer, lo seguimos manteniendo economista. Esta ha sido la peor Asamblea Nacional que ha tenido el Ecuador. Y qué pesar, porque son recursos y recursos que el país necesita. Mire usted qué comodidad de la Comisión de Fiscalización, de que no encontré pasaje para viajar. Perdónenme. ¿Y por qué no lo hacemos mejor en Montecristi o en Manabí? Porque no encontré pasaje. O sea, es una vergüenza. Qué pesar. Pena se tiene por los animales. Qué pesar. O sea, duele el corazón. Como ecuatorianos, con una convicción democrática, que esto pueda suceder. Bueno, al menos nuestra generación, José Luis, entiendo que somos de la edad, tal vez usted un poco 45, mayor. Usted 55, eso nadie lo duda, ¿no? Hemos ido observando los comportamientos de la Asamblea, de los congresos nacionales, de las asambleas nacionales, y sin lugar a dudas esta ha sido la peor, la más mediocre, donde no hay argumentaciones, donde no se respeta absolutamente nada. Y claro, es lamentable porque la Asamblea Nacional se entiende que es la representación de todo el pueblo, son representantes de todo el pueblo que obviamente como no puede, por eso se llama democracia representativa, no pueden directamente emitir su decisión respecto a las acciones del Estado, designa un representante que en este caso es el asambleísta. Y es lamentable que esta asamblea, que debe ser el sostén o el pilar fundamental de una democracia, esté integrada de esa manera. Qué triste, ¿no? Qué Muy triste. triste. Y por eso es que
Es necesario que, así como Fundación CAGE viene promoviendo las escuelas de formación política, pues ya los partidos políticos ya tomen muy en serio y hagan una reingeniería de sus procesos, digan muy bien, vamos a empezar desde casa a ordenarla, ¿no? Muy bien, y a empezar a trabajar en nuevos cuadros políticos, porque mire, ya se están hablando de nuevas alianzas, porque posiblemente, perdóneme, hay una probabilidad más que de la muerte cruzada. Entonces, muy bien, y ya empiezan ya los ex candidatos a la alcaldía, concejales, ya piensan con la mirada en la Asamblea Nacional. Eso se llama oportunismo. Así mismo es. Mire, yo soy de las personas que siempre he manifestado que una democracia difícilmente puede funcionar sin organizaciones políticas consolidadas, con principios ideológicos, con un plan de gobierno claramente definido, con una militancia permanente, con escuelas de capacitación, porque de ahí salen los futuros líderes. Entonces, si usted no tiene escuelas de formación en las propias organizaciones políticas, cualquiera en determinado momento compra una candidatura, llega a la Asamblea Nacional y es una vergüenza para todo el país. Así es, lo que siempre yo llamo a los partidos políticos que se ha constituido como vientres de alquiler. Así ¿Cuánto mismo cuesta esta candidatura? 30, 50, 100 mil dólares. Muy bien, tome, ahora sí haga su campaña propia. Y parte de esos problemas se ve precisamente en la representación política que se tiene, porque esa Asamblea Nacional, esos asambleístas vienen precisamente de esas negociaciones por debajo de la mesa que se han dado antes, obviamente, de definirse las candidaturas para esas dignidades. Bien, muchas gracias, economista.